Ya. Hola. Comenzamos con una nueva semana de materia y durante esta semana vamos a estar calculando fuerzas de presión. De presión. Que se explican precisamente por lo que sería la interacción fluido-sólido, pensando en una serie de problemas que están relacionados con ingeniería estructural en gran medida, hidráulica estructural, etcétera, todo ese tipo de mezcla. Ya que los fluidos constituyen una carga importante que se tiene que considerar para efectos del diseño estructural de algún sistema. Vamos a estar hablando solamente en el caso estático. El caso dinámico también es súper importante. De hecho, hay bonitas interacciones entre mecánica de fluido con lo que es estructura, con la construcción de sistemas de amortiguación de oscilación para el caso de terremotos en grandes edificios, basado principalmente en colocar columnas de fluidos que hagan los contrapesos necesarios para poder evitar los grandes desplazamientos de la estructura. ¿Ya? Pero toda esa interacción dinámica todavía no, ¿ya? Pero sí por lo menos para el cálculo de lo que son las fuerzas de presión que están muy relacionadas con cargas que tienen que resistir algún tipo de estructura. La fuerza de presión, en términos generales, nosotros vamos a definir Fp como término vector, como una fuerza vectorial, vamos a definir como menos la integral sobre la superficie de P por N punto ds. ¿Ya? ¿Dónde? Este Fp es la fuerza de presión, ¿ya? Que es la que nosotros vamos a estar calculando. P es la presión, N es el vector normal a la superficie, y ds, este acá sería un elemento de superficie, y omega sería toda la superficie sobre la cual vamos a estar integrando. Omega o S, voy a jugar sobre toda la superficie, ¿ya? Y este signo menos que aparece acá adentro, este signo menos de acá, hace referencia a que esta fuerza de presión que nosotros la vamos a estar calculando de esta forma es la fuerza que ejerce el fluido sobre la superficie, ¿ya? Y para que eso sea, aparece el signo menos. ¿Por qué? Imagínense que yo estoy calculando, queremos calcular acá la fuerza de presión sobre toda una superficie sólida que tenemos aquí. Esta superficie sólida va a estar en un fluido que llega hasta una cierta idea. Y la idea es que nosotros vamos a estar calculando la fuerza de presión neta. Si ustedes la analizan, esto va a ser una fuerza de presión que va a estar ejerciendo el fluido sobre esta superficie, que es más o menos en esta dirección perpendicular. ¿Ya? De dirección perpendicular. ¿Ya? Entonces vamos a tener una fuerza de presión resultante total que va a resultar de ir integrando la fuerza de presión que va a estar de pararnos en un elemento de superficie, que sería la rayeta azul que acabo de... Ay, acá bueno, tengo un elemento de superficie. Ese elemento de superficie va a tener un vector normal, perpendicular al elemento de superficie, y el elemento de fuerza asociado a la fuerza de presión va a ser igual a la presión que yo voy a tener en este cierto punto, multiplicado por el área, y la dirección va a estar dada principalmente por el vector normal a la superficie, que es perpendicular a la superficie. Entonces, si yo tengo una superficie en este sentido, voy a tener una fuerza de presión que va a estar apuntando hacia abajo. Si tengo una superficie que en este sentido, voy a tener un vector normal apuntando hacia abajo, y de manera que la fuerza de presión va a resultar hacia arriba, perpendicular, contraria, porque aquí aparece este signo menos, a el elemento de superficie. Y esta integral esencialmente sumo todos estos elementos de superficie. Entonces voy a tener acá un elemento de superficie por acá. Por aquí, en este otro lado acá, yo voy a tener otro elemento de superficie que va a estar caracterizado por su propio vector normal.
Y eso es lo que aparece acá, entonces, el n gorro de S sería la componente vectorial, estaría dada por el vector normal a la superficie. La presión es un escalar, ¿ya? Y cuando sumo sobre todas estas cosas de acá, me queda entonces la resultante de la fuerza de presión, ¿ya? En algunos casos, estas resultantes de la fuerza de presión se van a estar cancelando, sobre todo si tenemos una superficie que es simétrica. Imagínate, tenemos una esfera, vamos a tener que por el lado izquierdo de la esfera va a haber una fuerza de presión que va a estar empujándola hacia la derecha. Por el lado derecho de la esfera vamos a tener una fuerza de presión que va a estar empujando hacia la izquierda. Y la resultante de estas dos cosas se van a terminar cancelando, ¿ya? Todo ese tipo de cosas van a ir apareciendo naturalmente. Esa sería lo primero que nosotros vamos a estar calculando. La presión, aquí va, es importante mencionarlo, que P se obtiene de hidrostática. ¿Ya? De ahí vamos a estar sacando. En general nosotros vamos a estar trabajando sobre problemas donde la presión está dada para compensar el campo gravitatorio terrestre. ¿Ya? Pero todas las cosas que nosotros estemos viendo ahora también son válidas para efectos de si tenemos sistemas no inerciales o lo que sea. ¿Ya? Que son las otras cosas que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, esto de acá va a ser una de las primeras cosas que nosotros vamos a estar viendo. Y lo segundo que vamos a estar viendo va a ser el torque. Torque asociado a la fuerza de presión. Entendiendo que este torque de acá está asociado con, por ejemplo, todo lo que son volcamientos de estructura. ¿Ya? Y en particular, nosotros vamos a estar hablando o bien del torque, en algunos casos, sobre todo cuando aparezcan algunos tipos de superficies no regulares, vamos a hablar directamente de cuál sería el torque, eh, pero también vamos a estar hablando acerca del punto de aplicación de la fuerza, de la fuerza de presión, donde para el punto de aplicación de la fuerza no necesariamente va a estar dado por el centro geométrico de la superficie que nosotros vamos a estar calculando. De hecho, no es solamente para superficies horizontales. Yo puedo decirte que el punto de aplicación de la fuerza de presión sobre esta superficie horizontal va a ser el centro geométrico de la superficie. Pero si tenemos algún tipo de una superficie que es más bien inclinada, lo que vamos a tener, por ejemplo, imagínense que tenemos una compuerta que está rotulada por acá adentro. Esta es una rótula, y esto acá es una compuerta, ¿ya? En este caso de acá, si nosotros quisiéramos ver qué es lo que va a pasar con esta compuerta, si se abre hacia aquí o hacia acá, etcétera, tenemos que reconocer de que el campo de presiones, que vamos a estar graficando acá como G hacia acá abajo, vamos a tener una fuerza de presión. Aquí lo que estoy graficando es P de Z, ¿ya? Que va aumentando linealmente. La superficie libre la puedo tener por acá arriba, así que aquí no necesariamente voy a tener. Pero sobre esta compuerta está actuando una fuerza de presiones que no es simétrica, ¿ya? Por lo tanto, la resultante de esta fuerza de presiones va a estar actuando por acá abajo. Porque las partes del fluido que están más abajo tienen una mayor presión, de manera que el peso relativo en términos del torque que yo tengo respecto de esta rótula la cual yo podría girar, va a ser más importante el torque que va a estar ejerciendo la parte de abajo del fluido que el torque que va a estar ejerciendo la parte de arriba del fluido. Si es que no existiera esta diferencia dada por hidrostática, se tendría que el torque por abajo es igual al torque por arriba y la compuerta se queda quieta. Pero en este caso acá, como el torque que está por abajo de la compuerta es mayor que el torque que está ejerciendo por arriba, porque la presión de abajo es mayor que la de arriba, lo que va a tender a ocurrir este tipo de sistema es que la compuerta se va a abrir en esta dirección. ¿Ya? Eh, y este tipo de análisis está asociado con lo que es el cálculo del torque, donde esencialmente para el torque, como les decía, yo voy a estar entregando relaciones directas para poder calcular el torque o bien el punto de aplicación, que sería la distancia que tendría dentro de mi origen. Sería este sería el punto de aplicación, sería el punto donde yo puedo decir entonces que la fuerza de presión va a estar actuando para efectos del cálculo del torque asociado a esta fuerza de presión. Así que esto sería más bien una introducción. En los próximos videos vamos a partir por casos
directo, que sería sobre una- cuando estamos sobre superficies horizontales, entonces solamente tengo el peso de la columna de arriba. Eh, pero también después, más adelante, qué es lo que pasa con superficies verticales, con superficies inclinadas, superficies curvas en general, y ahí va a aparecer el concepto del empuje también como algo importante. ¿Ya? Y voy a anotar un warning que apareció en el trabajo grupal del viernes pasado, es que en el caso de los gases, el caso de gases en civil, la presión es uniforme. Por lo tanto, PZ es constante. ¿Ya? Y puedo sacar directamente la presión de la integral. ¿Ya? Y me quedaría solamente la presión por el área, la presión del gas por el área sobre la cual estaba aplicando, y la dirección estaría dada principalmente por el vector normal de la superficie. En el caso de los líquidos se tiene que P de Z está dado por hidrostática, que sería este mono de aquí. Imagina, esa es la superficie libre, la presión va a ir aumentando linealmente hacia abajo, y yo voy a tener un campo de presiones donde la presión va a ir aumentando en la medida que nos vamos hacia zonas más profundas. Eso, nos vemos, chao.